que viniera nuestro coordinador, nuestra directora. Sin embargo, bueno, están en una junta, ya sabemos, ¿no? Que ya a partir del martes retomaremos las actividades presenciales, entonces hay un buen de asuntos y detalles y cuestiones que hay que tocar, ¿no? Y resolver. Entonces, bueno, ya se integrarán, ¿no? Pero ya ven que el tiempo apremia, ¿no? Bueno, pues es el primer Ateneo del semestre. Ya en otras ocasiones hemos mencionado pues tanto la intención o el objetivo como la dinámica pues, de este evento, ¿no? Que podría decirse que es un dispositivo, ¿no? O es una forma de hacer clínica, si estamos asumiendo que la clínica es pues ese intento de producir saber, ¿no? Acerca de nuestra práctica clínica. Esta definición obviamente no es mía, es de Lacan, ¿no? Habla de eso, ¿no? De esa distinción entre la praxis y pues la clínica, ¿no? Que es un asunto muy, 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 pues lleno de muchas aristas y variaciones y ángulos y perspectivas y etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, algo que también nos interesa mucho, muchísimo, pues es el tema de la formación. Sabemos que pues COAPSI es la instancia que está descolgada, por decirlo así, del Colegio de Psicología, de la dirección, y pues hay personas, hay estudiantes, tanto de la licenciatura en psicología como de la maestría en estudios en psicoanálisis. Y desde que comenzó toda esta serie de eventos, pues propusimos enfocarnos, uno, en estudiantes de la maestría y dos, en estudiantes de psicología. Sin embargo, para justamente pues vamos a variar un poquito, ¿no? Va a haber uno y una de, de este grupo de estudiantes que conforman el equipo de practicantes clínicos que, pues, que atienden, ¿no? Que, digamos, dirigen los tratamientos o las intervenciones allá en Coapsi, ¿no? Y la idea es que a partir de que se presenten casos, no únicamente quedarnos en la presentación del caso, sino más bien cada una de las participantes, eh, por interés propio, personal, eh, eso lo articulan a un asunto teórico, ¿no? A un concepto, a algo que incluso tenga que ver con lo técnico o lo táctico, como queramos nombrarlo, ¿no? Eh, y plantear, ¿no? Una reflexión, una elaboración de todos estos problemas, todo eso que hace ruido a la hora de llevar a la práctica esa cosa, ¿no? Llamada psicoanálisis. La dinámica es sencilla, ¿no? Hoy con nosotros está Andrea Nates, estudiante de octavo semestre, ya en breve será colega, psicóloga. Y por otro lado también estará Julio Perdomo, ¿no? Él está estudiando la maestría en estudios en psicoanálisis en segundo semestre. Ahorita les voy a dar la palabra, primero a Andrea, luego a Julio, y pues posteriormente, en esta ocasión, pues quien hará el comentario de ambos casos, pues seré yo, ¿no? Eh, que ya tenía ganas yo de participar de esta forma. Como han venido dándose los anteriores Ateneos, pues han participado, ¿no? Han contribuido pues varias analistas, ¿no? Que además son docentes acá en el claustro. Acá está Sandra Aide. Ella participó en la edición anterior de los Ateneos. Y bueno, me parece, es mi impresión, pues que de alguna u otra manera, poquito o muchito, según yo muchito, eh, ha sido enriquecedor, ¿no? Creo que la idea no es venir a soltar consignas o poner taches y palomitas o decir que sí, que no, sino más bien compartir eso que sucede en la cancha tan compleja de la clínica, ¿no? Y que creo que no hay que perder de vista
lo que yo sugiero, el tipo de institución, ¿no? Donde estamos en el intento continuo, sostenido, de darle un lugar a, a esa cosa llamada psicoanálisis, ¿no? Yo generalmente mucho me agarro de esa denominación, ¿no? que hizo Lacan de psicoanálisis aplicado a la terapéutica, no del psicoanálisis puro, y eso pues tiene especificidades, ¿no? O sea, creo que si trabajamos en una institución que es una universidad y que uno de los ejes tiene que ver con la formación, en el caso de psicología, la formación profesional, ¿no? En el caso de la maestría, pues la formación, sí, en general me atrevería a decir, la formación psicoanalítica. Eh, y que además, pues el tiempo de intervención está acotado a 12 sesiones, ¿no? Que en ocasiones pues tenemos que trabajar por objetivos sin que eso implique hacer una psicoterapia breve o focal, ¿no? Sino más bien, pues sí, darle un peso, darle un lugar a esa disciplina, ¿no? Del psicoanálisis. Por eso es que solemos decir que en COAPSI, pues sí, hay una orientación, atención psicológica, ¿no? Que es una intervención breve, focal y de orientación psicoanalítica. Entonces, pues eso de golpe y porrazo creo que abre muchas preguntas, ¿no? Así como, ¿qué hacen en sí? Si bien expliquen qué hacen, creo que no podría caber en una definición, ¿no? Sí es importante tomar en cuenta ese esfuerzo de articular lo que se entienda por clínica psicológica, que es, sabemos, muy diversa, eh, el asunto terapéutico, ¿no? Y la práctica del psicoanálisis. ¿Frente a qué? Pues frente a muchísimos problemones de la gente. Saben que CUAPSI, la atención es gratuita, es un servicio comunitario, y entonces, pues no únicamente las personas con ese llamado así malestar subjetivo, sino pues en condiciones de violencia, adicciones, pobreza, desempleo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, pues para comenzar, ya después de ese comentario que espero sea breve en mi caso, ya pues les daremos la palabra, ¿no? Porque también eso es parte medular de esto del Ateneo, ¿no? El diálogo con ustedes, ¿no? Lo que les resuene, lo que les haga eco, pues sí es importante, ¿no? Compartirlo. Bueno, eh, pues Andrea Nates, les voy a leer su reseña, reseña curricular de manera breve. Pues ella tiene un diplomado para pensar la práctica psicoanalítica en las infancias, titulado A la escucha del niño, por el Colegio de Saberes, un diplomado en grafología por el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Ciudad de México. Actualmente es estudiante de la licenciatura en psicología aquí en la Universidad del Claustro de Sor Juana, y es parte del grupo de practicantes clínicos que brindan sus servicios en COAPSI. Ha sido participante como ponente en las jornadas académicas del Colegio de Psicología. Y bueno, muchísimas gracias, Andrea. Te escuchamos, por favor. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por estar aquí. A mí me pone muy nerviosa hablar en público. Es lo que le estaba platicando el otro día al profesor Georgel, pero bueno, no nos limitemos. Voy a comenzar. El día de hoy yo les traigo el caso de una paciente que decidí vincular con aspectos teóricos como la transferencia, la implicación subjetiva y la dialéctica de la cura. Entonces, bueno, yo nombré este caso como la dialéctica como efecto de la transferencia simbólica y ejercicio de implicación subjetiva. Entonces, para que podamos entender un poquito de cómo lo vinculé, pues les voy a narrar a grosso modo aspectos de la paciente.
Bueno, FH, que es el seudónimo que elegí, es una joven de 17 años, estudia el bachillerato y vive con su mamá y su hermano mayor, además de convivir diariamente con sus abuelos maternos y su tía, porque sostienen un negocio familiar que es una lavandería, entonces por eso la convivencia. Y durante mucho tiempo, FH fue bailarina de ballet, en donde menciona haber desarrollado gran parte de su autoexigencia, preocupación por su imagen corporal y también cierta preocupación por lo que los otros pudieran pensar acerca de ella, sobre todo la gente adulta. O sea, esta preocupación estaba sí en toda la gente, ¿no? Incluso en sus compañeros de clase, pero sobre todo en qué podía pensar, qué podía decir de ella la gente adulta. Estas cuestiones que también se vinculan con más experiencias y etapas de su vida. Bueno, algunos de los pensamientos recurrentes de FH tenían que ver con la elección de la carrera universitaria que se aproximaba cada vez más. Por supuesto que pregunté por las opciones que tenía en mente, ¿no? Y los motivos que tenía para considerarlas. Y bueno, ella respondió que seguido pensaba en estudiar para médico cirujano o quizá odontología. Y en cuanto a sus motivaciones, lo que ella colocó en primera instancia fue una idea de suficiencia, o sea que el que estudia para médico es suficiente, ¿no? O el que estudia algo relacionado es como digno de la suficiencia. Decía que eran carreras difíciles y por ende su mamá, o sea, la mamá de la paciente, las consideraba un logro. Su madre no estudió debido a su primer embarazo. Ella se embarazó del hermano mayor de la paciente cuando era muy joven y después se embaraza de FH, de la paciente. Y pocos meses después de que ella nace, el padre decidió irse y jamás regresar, nunca regresó. Y ese hecho marcó significativamente a FH. No obstante, a pesar de todo, menciona que su madre siempre ha sido una mujer muy capaz, productiva, y esta palabra de productiva será un significante importante a lo largo de las sesiones, y también que la veía como una mujer trabajadora, a quien admira y es fuente de inspiración. Bueno, por otro lado, gran parte de lo que historizó en el espacio clínico fueron experiencias dolorosas y de vergüenza originadas en su infancia, vivencias que manifiestan sus huellas en su discurso, en el discurso actual de la paciente, a través de importantes significantes que resaltan en su decir, como lo que les mencioné acerca del significante productiva, de los cuales hablaremos más adelante, ¿no? Acerca de otros significantes. Como comenté anteriormente, FH desde sus primeros días comenzó su vida sin un padre, lo que posteriormente tuvo efectos a nivel psíquico y emocional. FH fue víctima de acoso escolar durante sus últimos años de primaria y también durante una etapa de la secundaria. Recibía comentarios, burlas y apodos respecto a su cuerpo. Además expresa haber sido envuelta en rumores en los que algunas autoridades escolares como maestros, maestras, se involucraron en la misma mecánica que los estudiantes, o sea, como que ellos también sostenían esos rumores, ¿no? Y eso ella expresa que dejó de lado la ayuda y la escucha, el acompañamiento que pudo haber tenido de esos maestros, de esas maestras, ¿no? De ese adulto, ¿no? Lo que les platicaba acerca de su preocupación por lo que el adulto pudiera pensar de ella. La paciente posee un fuerte sentido y responsabilidad del deber ser. Expresa haber sido atravesada por arraigadas ideas de su abuela y expectativas que su familia depositó en ella, las cuales durante mucho tiempo trató de cumplir de manera autómata sin preguntarse nada. Ya después fue cuestionándose esta situación. Esta fuerte identificación con su madre, la interiorización de expectativas y deseos de su familia, las inseguridades consigo misma desatadas de la humillación y el rechazo,
llevaron a FH a experimentar una histerización vinculada a las vivencias, inquietudes y angustias que posteriormente desplegó y elaboró en el espacio analítico. El motivo de consulta. FH llega a la clínica porque menciona que padece síntomas de ansiedad. Busca aprender a manejar sus emociones y quiere hablar con alguien que realmente la escuche y la entienda, pues menciona que no hay nadie con quien pueda hablar completamente. A lo largo de las sesiones, la paciente con mucha certeza, o sea, ella llegaba como con un discurso muy concreto, como muy armado, y no armado necesariamente por ella, ¿no? Sino como por el otro, por deseos del otro. Ella repetía en su discurso elementos como el tengo que, debo ser, debo hacer. El otro dice que, el otro cree que, y bueno, esto pues era una manifestación de lo que ella expresaba, ¿no? Acerca de la preocupación por la posibilidad de que la imagen que los demás tenían de ella se cayera, ¿no? Y también esta autoexigencia como aparente salvación del rechazo y juicio. Y en su intento de ser mejor, ya a lo mejor buscaba también que el otro no la dejara caer otra vez, ¿no? Como esta imagen del adulto que guardó con la experiencia de los maestros, de su papá que se fue, y bueno, estas experiencias. Bueno, algunos aspectos de la transferencia. Diría Lacan que la existencia de la transferencia es una condición necesaria de la cura. Siguiendo esta línea, Melanie Klein sostiene que se convierte en una herramienta en el análisis. Es entonces posible decir que la transferencia trazó un camino que FH recorrió en su proceso de analizante. Dicho camino determinó en la ruta cuántas veces se paró a cuestionar lo que decía o para opinar acerca de lo que pensaba, de lo que decía también. Incluso determinó qué era lo que hablaba y qué era lo que callaba mientras seguía en el recorrido. Lacan ubica a la transferencia en el terreno de lo imaginario y a la dialéctica de la cura en el registro de lo simbólico. Entonces, con base en estos dos conceptos, pues me gustaría ejemplificarlos con elementos muy breves del caso. Acerca de la transferencia o transferencia imaginaria. Bueno, la vertiente imaginaria es aquello que impide que la palabra del otro sea recibida por el sujeto y esta está relacionada con lo especular y la fantasía, ¿no? Con lo que la paciente cree, imagina, especula. Un hecho que podría ilustrar esta idea es que FH decidió apagar su cámara durante la primera sesión y unos minutos de la segunda. En estos actos se construyó el obstáculo que forma parte del eje imaginario. Existía una barrera sostenida, por lo que FH especulaba con motivos suficientes para ocultar la imagen por la que tanto le preocupaba el pensar del otro, su juicio y recibir el atemorizante rechazo. Durante la sesión en la que solo conocí su voz, que fue la primera sesión, pregunté a qué se debía lo de la cámara apagada. A lo que ella respondió que quizá la aprendería, la segunda vez que nos viéramos, pues cabría la posibilidad de haber entrado en confianza, como ella lo mencionó. Entonces, esto de entrar en confianza, pues arroja otro elemento interesante acerca de lo imaginario. Como dije en la siguiente ocasión, FH dejó ver su rostro por la cámara. Entonces hubo otro elemento ahí de lo que ella especuló, de lo que ella pensó, imaginó, fantaseó, que la llevó a creer algo del analista digno de mostrarse, ¿no? Ella especuló algo que la hizo mostrarse, supuso algo que la hizo mostrarse. Acerca de la dialéctica de la cura,
que está en el lugar de lo simbólico. Desde la óptica lacaniana, el analizante no solo deposita cosas en el analista, la transferencia debe pensarse dialécticamente. Esto de la dialéctica pues gira en torno al diálogo, a la discusión de enunciados para descubrir la verdad a través de esto, ¿no? De exponer los enunciados, las contradicciones, los razonamientos y bueno, esto de ir construyendo el diálogo, de ir construyendo el lenguaje. Finalmente llegaron las sesiones en las que busqué que FH tomara una postura u opinara acerca de lo que estaba diciendo o pensando, entre otras interrogantes. Entonces, bueno, hice como a modo de guión ejemplos de mis intervenciones y de sus enunciaciones. Obviamente en las sesiones no fue así de que ella hablara y luego yo interviniera y así, como muy metódico, no. Pero de esta manera lo ilustré para que fuera más claro el ejemplo de cómo es esto de la transferencia y la dialéctica de la cura. Bueno, me voy a basar en igual dos conceptos, que es el desarrollo de la verdad y la inversión dialéctica. Y bueno, el desarrollo de la verdad, muy brevemente, es pues lo que enuncia el sujeto, la verdad con la que llega, lo que expresa, lo que dice. Y la inversión dialéctica, pues es igual muy brevemente, la intervención del analista que busca que el analizante se implique. Entonces, bueno, como ejemplo, el primer desarrollo de la verdad fue, cito a la paciente, cuando tengo un ataque de ansiedad me late el corazón muy rápido, lloro y sobre todo se me baja la presión. Y después llega la primera inversión dialéctica, que es mi intervención, ¿no? ¿Por qué piensas que te suceden estos ataques de ansiedad? Porque me encuentro en momentos en los que no hago nada, en un día tranquilo. Ese es el segundo desarrollo de la verdad, que a partir de la primera inversión dialéctica cobra otro sentido y despliega pues, otra cosa, y se va haciendo así una cadena de significantes. A lo que yo contesté. Bueno, yo intervine. ¿Se te baja la presión cuando no estás presionada? Y el tercer desarrollo de la verdad, que viene de su parte, ella se ríe sorprendida y se contesta, sí, me siento como una floja y que no aproveché mi día. Y bueno, yo intervine, tendrá que ver no quererte sentir floja y que no aprovechaste el día con el miedo que mencionaste al principio acerca de no cumplir las expectativas de tu familia. Sí, me da mucho miedo no ser lo que esperan de mí. Y en una de las sesiones en las que se fueron desplegando todo esto, yo terminé la sesión con esta intervención. Yo le pregunté, pues, ¿tú qué esperas de ti? O sea, si ella dijo, sí, me da mucho miedo no ser lo que esperan de mí, bueno, pues entonces, ¿tú qué esperas de ti? Entonces, bueno, con base en este guión, tengo una pequeña cita que dice, en la dialéctica de la cura, el desarrollo de la verdad se da por medio de las inversiones dialécticas, por medio de la palabra. Esto significa que, dependiendo de la intervención del analista, el eje simbólico puede o no surgir en el análisis. O sea, también la propuesta de la transferencia como una brújula o como indicador de por qué camino está tomando el análisis. Bueno, la posición que el analista debe asumir en relación a la transferencia está determinada por dos lugares que el analista asume frente al analizante, que es la del sujeto supuesto a saber y la del deseo del analista. Esta es una cita de Paula Saldías y de Delia Solís. FH poco a poco comenzaba a desplegar asuntos muy poco soportables, temas difíciles para ella, de los que mencionó jamás haber hablado, nunca antes con nadie, como el abandono y rechazo de su padre, los apodos, burlas humillantes y lo vergonzoso que experimentó en su niñez.
su primera decepción amorosa también, o lo que ella misma pensaba acerca de su cuerpo. Es probable que uno de los efectos de la clínica haya sido, yo lo nombré así como la aceptación del posicionamiento del sujeto supuesto saber conforme a su motivo de consulta. Vuelvo a citar su motivo de consulta que dice, quiero hablar con alguien que realmente me escuche y me entienda, pues no hay nadie con quien pueda hablar completamente. Entonces, es posible que FH haya supuesto el saber de la escucha en el analista, haya supuesto el saber del entender, que posibilitó en cierta medida pues, la apertura y el devenir del sujeto. Deseo del analista. Es algo muy, muy breve sobre el deseo del analista. Por otra parte, así como el analizante le atribuye un saber al analista, también le atribuye un deseo. Por lo tanto, el analista no solamente es un sujeto supuesto a saber, sino también un sujeto que se supone que desea. En el transcurso de la cura, el analista, perdón, esta es una cita de Evans en 1997. En el transcurso de la cura, el analista debe hacer imposible que el analizante sepa qué es lo que el analista quiere de él. El analista debe asegurarse de que su deseo siga siendo un enigma para el analizante. O sea, ¿qué quiere mi analista de mí? Pues quién sabe, o sea, es un misterio, pero ese misterio causa algo. Dice, de esta manera, el deseo del analista se convierte en el motor de la cura, haciendo que el analizante trabaje para descubrir el deseo del analista. Sin embargo, el analista debe tener claro que su deseo se asienta en no hacer consistir al otro como omnipotente. Muchas veces hemos escuchado que el analista ocupa el lugar de la falta o que ocupa el lugar del muerto. Entonces, pues es eso, la falta en la que se coloca el analista, o sea, eso lo hace a través de mantener su deseo como un enigma, sí, como un misterio. Y entonces ese misterio es el motor del análisis, lo que posibilita el análisis. La localización subjetiva. Regresando a la perspectiva lacaniana de la clínica, puse el enfoque en lo que FH decía, o sea, en lo relativo al lenguaje, para pasar, como sostiene Lacan, para pasar de los hechos al dicho. Sobre todo pienso en esta cuestión del síntoma del cuerpo, lo que ella mencionaba de los síntomas de la ansiedad. Y bueno, pues eso estaba reflejado en el cuerpo porque no había pasado aún al lenguaje. Sin embargo, bueno, en esto de pasar de los hechos al dicho, hay algo más. Miller, en la introducción al método psicoanalítico, agrega un siguiente paso que consiste en tomar en cuenta la posición en la que el paciente se coloca en relación con lo que dice, que ya había hablado un poco de esto anteriormente en lo de la transferencia. ¿Qué posición tomaba FH respecto a todo aquello mencionado que le aquejaba? En un principio, FH se encontraba en la posición de saber. Salía de ella un discurso muy certero desde la óptica feminista, en el que hablaba firmemente de lo que ella sabía, que era la empatía, el respeto hacia el cuerpo de los demás, el perdón y el cuidado de las palabras. Y señalo estos elementos porque después a través de su propio discurso y a través de algunas intervenciones, se fue transformando ese saber certero de estos elementos a otra cosa que hablaban algo no muy evidente de ella. Posteriormente, a partir de presentarle sus propias palabras, estas que mencioné, y preguntarle por qué ella, en específico, qué de ella se identificaba con estos temas del feminismo, ¿no? ¿Por qué con estos temas específicamente?
y el discurso fue cambiando de tal modo que cada aspecto de que ella poseía un saber correspondía a una huella de la falta generada en el pasado, ¿no? Como la falta de empatía, la falta del respeto hacia su cuerpo, que no existió un perdón por quien había recibido un daño. Y bueno, ¿no? También hablaba acerca de las palabras, de la falta del cuidado de las palabras respecto a los apodos y a los comentarios que recibía. Entonces, después de algunas intervenciones a lo largo de las sesiones, el significante perdón resultó tener un sentido importante y trajo consigo una interrogante que no pudo responder en varios días. Le pregunté acerca del significado del perdón para ella, para sí, a lo que respondió, la cito: además de ser algo muy significativo, representa un comienzo desde cero. Entonces yo le pregunté si había algo que quisiera comenzar desde cero, a lo que ella respondió sí, conmigo misma, pidiéndome perdón. Entonces ese día cerramos la sesión con la pregunta: ¿por qué cosas quieres pedirte perdón? Y esta pregunta fue la que les comento que tardó en responder unos días, pero después sí la trajo la siguiente semana a sesión, y dijo: en ocasiones, cuando la pensaba, lloraba, pero pude responder que me perdonaba por no aceptar lo que veía en el espejo, lo que veníamos hablando de su imagen, y por dejar que los otros me hicieran daño. Como podemos observar desde lo ejemplificado en la transferencia, las frases y significantes que surgen son continuos procesos de citas, de discursos del otro. El otro siempre está presente no solo en lo que dice, sino en lo que expresa desear o incluso en lo que asume ser responsable. Nadie puede hablar sin citar. En estos enunciados o cadenas significantes dichas por la paciente tienen varias voces, sostiene Lacan, o sea que son polifónicas, que tienen varias voces y son repeticiones del discurso del otro. O sea, es la voz de la abuela de FH cuando FH dice que no le gusta su cuerpo, o es la voz de la madre cuando expresa sentirse floja y que no aprovecha el día. Y como consecuencia, su presión baja y aparece el llanto. También es la voz del padre de la analizante cuando FH se siente rechazada. Son esas voces las que están detrás de aquella autoexigencia e inseguridad. Es probable que otro de los efectos de la clínica haya sido el cuestionamiento espontáneo acerca de una posible noción de responsabilidad respecto a sus males y lo que le aqueja, lo que llaman rectificación subjetiva. En una de las sesiones, FH se percató de que repetía constantemente las palabras tener que, y de hecho estos elementos ya estaban presentes desde antes, ¿no? En el inicio de las sesiones. La diferencia es que ahora ella podía escuchar lo que decía. Entonces, bueno, ella se percató de esta repetición, ¿no? De las palabras tener que. Por ejemplo, es que tengo que hacer, es que tengo que ser, es que tengo que, lo que sea. Y cuando se daba cuenta se reía y paraba de hablar. Hasta que finalmente se hizo una pregunta acerca de por qué tenía que. Dijo: ¿por qué tengo que? ¿Por qué digo por qué tengo que? Y se reía. Y después también se hizo este cuestionamiento: ¿por qué lo digo como si estuviera obligada? Y bueno, ella se hizo ese cuestionamiento, no fue una respuesta inmediata en la sesión lo que se consiguió, o sea, se quedó como ahí, ese cuestionamiento. Entonces, por otra parte, me surge una duda. La aparición espontánea de este enunciado parecía ser un juego combinatorio de significantes, espontáneo y automático en el discurso. Y esto pues constituye para Lacan lo que es el inconsciente. Además, FH no pudo establecer ninguna relación con dicho enunciado. ¿Habrá sido esto un instante del sujeto del inconsciente?
Y bueno, a modo de conclusión, como Miller defiende, la transferencia que está del lado de lo imaginario no es un mal del que nos tengamos que liberar. Claro que lo ideal es dar el paso a la dialéctica de la cura, pero podría pensar incluso desde mi experiencia que el primer paso lo da el eje imaginario. En efecto, el sujeto es consecuencia del lenguaje que lo antecede. De hecho, es sabido que la pura presencia del analista posibilita antes que otra cosa el diálogo, que es justo donde el sujeto se constituye. Es una creación entre el analista y el analizante. Porque, bueno, Lacan sostiene que el sujeto es el efecto del lenguaje. Entonces, entre el analista y el analizante, pues, ¿qué hay? El diálogo, el lenguaje. Entonces, a lo mejor uno va a la clínica a ser sujeto. Pero no solo es el diálogo lo que da pauta al sujeto, sino el otro que lo escucha, que da cuenta de la existencia del inconsciente y que además implica al analizante para el devenir sujeto a través de comprender las determinaciones del lenguaje que implican y marcan el pensamiento. Bueno, eso es todo de mi parte. Le doy la palabra al doctor Georgel. Sí, pues muy bueno, muy bueno. Aunque se abren muchas preguntas que seguramente el auditorio ya tendrá inquietudes, ¿no? Y habrá el chance de dialogar en un ratito más, pero muchísimas gracias, Andrea. Eh, gracias, gracias. Ahorita déjenme buscar el... Aquí está, aquí está. También la síntesis curricular de Julio Pardomo. Se las voy a leer brevemente. En el 2010, pues fue egresado de la licenciatura en Pedagogía por parte de la Universidad del Golfo de México. Tiene diplomados en Inteligencia Artificial y Salud Mental, Trastornos del Ciclo Vital y Abuso Sexual y Violencia de Género. Ha impartido también diplomados, conexiones, consultorías de Colombia a cargo de los doctores Andrés Gamba Peña y David Bonilla Macías, perdón. Actualmente está estudiando el 8º cuatrimestre de la licenciatura en Psicología Clínica en la Universidad Tecnológica de Latinoamérica, el UTEL. Y también, por otro lado, está estudiando la maestría en estudios de psicoanálisis por parte de la Universidad del Claustro de Sor Juana. También cabe señalar que es parte del equipo de practicantes clínicos acá en Coapsi. Muchísimas gracias, Julio. Le damos la palabra. Hola, muchísimas gracias aquí a todos los presentes que nos están acompañando esta tarde. Y bueno, yo quise manejar este caso más narrativo. Voy a continuación a leer gran parte de las sesiones porque acabé con las sesiones con la persona. Y acabando esto, voy a mencionar en base a que fue elaborado este proyecto de trabajo y posteriormente una breve explicación. Entonces, voy a cerrar un poquito la cámara para que no haya problemas con la transmisión. Si tienen preguntas o gustan hacer una observación, adelante, bienvenido. Bueno, el caso lleva por nombre Delia, que es el seudónimo que yo escogí para esta persona, y dice: Delia, paciente femenino de 50 años, proveniente de una familia de 4 hermanos, casada y se encarga de las tareas del hogar, así como esporádicamente a la venta de artículos por catálogo. Actualmente vive con su esposo y su nieto de 11 años de edad. Su única hija vive en unión libre con su pareja y padre de la otra nieta de Delia, con la cual tiene 4 años de edad. El padre de Delia murió cuando ella tenía 2 años de edad y su madre murió a los 65 años, aproximadamente hace 2, por complicaciones post-COVID. Actualmente, en cuanto a salud refiere, Delia tiene sobrepeso, notable aumento desde su malestar, desde esto que ella comenta,
No consume bebidas alcohólicas, no tiene algún tipo de adicción a drogas, pero sí enfatizó, y cabe señalar a modo de culpa, que por recomendación de una amistad con estudios médicos y si realmente un control o una supervisión médica, hizo en repetidas ocasiones la ingesta de un antidepresivo, Pralex, que es oxalato de escitalopram de 10 miligramos, que es un antidepresivo inhibidor y se encarga de la recaptación de la serotonina, esto para la estabilidad mental. La paciente manifiesta también padecer súbitas bajas de presión, sintomatología que se hace presente antes de empezar este malestar central, así como también tiene repentinos dolores de pecho y probablemente palpitaciones que no sabe de dónde vengan, pero que la relaciona con falta de sueño, que no ha podido conciliar el sueño. Delia recurre a Coapsy describiendo el motivo de este modo. Me dirijo a ustedes para solicitar su ayuda. Hace un año falleció mi mamá y desde entonces he estado llorando su muerte y no me resigno a que ya no está. La gente que me rodea trata de ayudarme, pero no puede. Yo sí quiero salir adelante, pero a veces me vuelve la tristeza y no tengo ganas de nada. Si veo sus fotos, me traen muchos recuerdos y siento que todo me pesa. He subido de peso por la misma situación. El doctor me recetó antidepresivos y no he mejorado. Por el contrario, me siento peor. A veces no puedo dormir. En las primeras sesiones, Delia se centra en describir y puntualizar cuáles son las características que le acechan en cuanto al problema refiere. Dice estar sumamente triste por el fallecimiento de su madre, incluso ha llegado a pensar que está perdiendo el sentido de la vida. Expresa estar en una fuerte depresión que no la deja hacer absolutamente nada. Explica estar la mayor parte del día recostada, a veces durmiendo y otras tantas llorando. Pero en ocasiones tiene pensamientos incisivos que la apremian con la idea de tener que realizar actividades a la fuerza o por compromiso. En específico, marca mucho las tareas del hogar. Esto dice que porque su esposo llegará del trabajo y la encontrará en la misma situación que cuando él se fue. Peor aún, sin haber hecho por lo menos algo que comer. Dice que estas situaciones le van generando problemáticas muy fuertes de peleas y discusiones que tiene con él, porque expresa que ella ha guardado mucho dolor por el fallecimiento de su madre, con tal de que su esposo no le increpe con ideas y adicciones que ella cataloga como agobiantes. Estas ideas como, por ejemplo, mi esposo no quería que solicitara ayuda con ustedes, porque dice que todo está en la mente. ¿Y cómo es posible que otras personas sean capaces de saber más de cómo me siento yo? Pues que yo misma. Que le debería entonces controlarme y dejar de llorar. No puedes seguir así. Debes buscar algo que hacer. Ponte de nuevo a vender cosas, eso te hará bien. En ocasiones, según ella, le aparecen señales de bienestar en forma de pensamientos que le motivan a realizar más actividades y estar menos tiempo recargada en su problema central. Es decir, Delia manifiesta buscar y representar una fuerza que motive a su nieto a no decaer, pues ella sabe que ya el hecho de vivir con los abuelos y no contar con madre y padre es una situación a la cual Delia se ha responsabilizado expresando: tengo que darle fuerza a mi nieto, así como a mi hija. La paciente dice recaer en su pesar, en sentirse triste y llorar intensamente cada vez que observa la fotografía de su madre que se encuentra ubicada en la sala, por lo que tal situación la ha orillado incluso a no pasar cerca de la fotografía. Esta acción acrecenta el deseo de seguir acostada en su cuarto. Delia cuenta que tanto antes como después de la hospitalización de su madre por COVID, que estuvo aproximadamente 2 meses, normalmente solía pasar gran parte del día junto a ella. La paciente argumenta que anteponía el tiempo y la estancia con su madre antes de atender lo que ella llama las responsabilidades de casa. Delia visitaba a su madre todos los días, de lunes a domingo, al parecer con la idea de supervisar las necesidades de su madre. Esto debido a las situaciones que se gestaron, bueno, pues por el confinamiento de la pandemia. Ella describe esto. Mire, Julio, normalmente me iba en la mañana a tomar un cafecito con ella. La verdad quería echarle un ojito para saber cómo estaba, pero ella ya sabía que iba a ir yo para allá. Al principio me empezó a esperar con el desayuno y posteriormente me empezó a llamar y a llamar y a llamar a cada rato para saber dónde estaba o si ya iba. Después de desayunar, veíamos la tele, platicábamos o nos íbamos a algún lado. Al regresar, le preparaba la comida. A veces comía con ella, en otras ocasiones me iba a la casa
para darle de comer a mi esposo. Por la tarde me regresaba a mi casa para ver qué le hacía falta y pues ya allá me la pasaba toda la noche, perdón, hasta llegar la noche y regresaba a casa. Situación que a veces no me gustaba mucho porque yo sabía que al regresar a casa iba a discutir con mi esposo, según él, por lo descuidado que tenía la casa y a mi nieto. Pero no es cierto. Solo se enojaba porque me quería que a mí en la casa todo el día. Además, la única situación que él no comprendió era que yo era atender a mi madre enferma. Y antes de haber tenido esposo, tuve madre. Siguiendo con la línea de separación de la madre y la paciente, esto a lamentaciones refiere, Delia expone en las primeras sesiones todo aquello que extraña, tanto las actividades que realizaba con la madre, pero también cómo le hacen falta las palabras y consejos de ella, pues en repetidas ocasiones insiste en que su madre fue una persona de carácter fuerte, que no se dejaba vencer ante nada, y que de esta misma forma trató de enseñarle a sus hijos a no depender de nadie. Situación que yo le hice notar a modo de intervención, es decir, la paciente se siente necesitada de seguir escuchando consejos de su idealización para de una forma poder continuar con su vida. Tal idealización tiene como baluarte el no ser dependiente. Esto genera entonces una gran contradicción, pues la paciente sí es dependiente de algo. El tratar de seguir todo lo inculcado por la madre, como en este caso los consejos. Esa referencia le causó cierta extrañeza y entonces realizó un rápido movimiento que en ese momento yo interpreté como un movimiento resistente, pues al indicarle esto, ella confesó entonces sentir culpa por estarle fallando a su madre y no seguir las enseñanzas y la memoria que le había inculcado. Delia manifestó también estar bastante sentida con su familia materna, pues menciona que ha tenido que llorar con amistades y con personas que ni siquiera conoce, me ejemplificó a mí, porque dice que su familia ha olvidado rápidamente la partida de la señora. Mire, Julio, quise ponerme a llorar con ellos, que me abrazaran, que me reconfortaran, pero pues ellos tienen trabajo y tienen familia. Yo pensé que eso es lo que les ayuda, sobre todo la familia. En esta situación me hizo intervenir de nuevo diciéndole, ellos tienen familia, al igual que usted. Ella solamente sonrió y cayó. Avanzadas las sesiones, Delia dice estar tratando de no llorar. Se aguanta cada vez que tiene la necesidad y según ella, eso ha servido para restablecer poco a poco un diálogo más cordial con su esposo. En estas sesiones, la paciente dedicó más tiempo para hablar de su esposo, resaltando una particularidad. Delia siempre expresa estar preocupada por no haber limpiado la casa y que cuando su esposo llega, una de las primeras cosas que él verifica es un espejo que se encuentra también en la sala. Este espejo está frente al retrato de su madre. Siempre llega a revisar el espejo. Si le ve una manchita o polvo, luego me reclama y me dice que no hice nada en todo el día. Ah, pero eso sí, cuando le sirvo de comer, todo se lo come y allí no me critica nada. Esto a modo de enojo. La paciente narra que en una ocasión su esposo, no sabe si angustiado, desesperado o harto de verla llorar, la tomó del brazo y la llevó ante el mencionado espejo. Estando allí, le dijo que se observara, que si esa persona que estaba frente al espejo era la persona que quería ser, que se diera cuenta y actuara de inmediato. A lo que Delia solamente reaccionó sintiéndose peor por estar descuidada en cuanto a la imagen que observaba. Al preguntarle qué fue lo que percibió cuando estaba mirando el espejo, Delia me contestó, me vi fea, me vi gorda, me vi vieja, pero yo sé que no es así, yo sé que era el momento y la presión de él en ese momento. Cabe señalar que durante estas sesiones la paciente se mostró tímida ante la cámara, porque trataba de ocultar su rostro poniéndolo en cierto ángulo que generara sombra y no se pudiera observar. Así también es interesante mencionar que en estas sesiones se presentaba con una indumentaria cómoda, y me refiero a cómoda por el uso de simplemente una playera. La paciente no presentaba modificación alguna en la cara por maquillaje, y en cuanto al peinado, se acomodaba el cabello lo meramente suficiente para disimular su estadía en la cama. Continuando ya con las sesiones intermedias, la paciente asocia su sentir ante el espejo con tratos y despectivas vivencias que tuvo en la infancia, principalmente proporcionadas por la hermana, pues expresa que su hermana siempre ha sido mucho más guapa que ella y que siempre ha sido la preferida de toda la familia. Por ello, Delia insiste que la familia se inclinó por estar más al pendiente de cómo evolucionaba su proceso de duelo que el de ella misma.
A las siguientes sesiones de haber expresado esto, la paciente se presentó en la sesión con un cambio bastante marcado en cuanto al arreglo estético refiere. Delia se presentó maquillada, peinada y con una variación de vestuario que refería sobre todo a una seriedad que le estaba otorgando el proceso de las sesiones. En esas sesiones manifestó estar bastante satisfecha por el incremento en sus ventas de artículos por catálogo, ya que se acercó a su hija y con mucha confianza, dicho por ella, como si fueran amigas, la paciente le pidió que le ayudara a publicar en redes sociales sus productos. Esta acción describe la paciente que la llenó de confianza y seguridad, pero para todo. Conforme las sesiones avanzaban, Delia comentó que comentaba algunas otras problemáticas que habían ocurrido en su vida y las traía a sesión, pero siempre enganchándolas de alguna manera con la pérdida de la madre. Por ejemplo, comentó cuando su hija tuvo un intento de suicidio. La mayor parte de la sesión dedicó a narrar el desafortunado evento, pero me empezó diciendo, pues me siento más tranquila, esta semana no estuve pensando tanto en ella, en su madre, pero sí creo que lo que me quedó fuerte es el pensamiento de cómo ella nos enseñó a poder respaldar y ser fuerte ante los demás. Eso me sirvió, fíjese usted, cuando mi hija se quiso matar. A continuación de la sesión, me describió todo el proceso del suicidio. Asimismo, la paciente relató también la desafortunada pérdida de un hermano, el cual murió a los 14 años de edad cuando éste cayó de una azotea. La paciente empezó expresando una mejoría en cuanto a la aceptación de la muerte de la madre, pero inmediatamente enlazó el presente con la eventualidad terrorífica que vivió, sobre todo cuando supo la muerte del hermano. En diciembre, dado las aproximaciones de las fechas, la paciente se dijo estar apenada e hizo una analogía con las personas que recaen cuando están en tratamiento para superar alguna adicción. Yo creo que es por la Navidad. Yo creo que es por estas fechas que ya se vienen que me he sentido bastante triste, sobre todo como angustiada. Es que no quiero que el 24 tenga que estar pensando en mi mamá y esta angustia me hace recordarla mucho más y he estado llorando. Pues me acuerdo de Navidades pasadas y esos momentos que tanto guardamos en la familia. Y incluso me da pena contigo, Julio, porque has de pensar que recaí como un borrachito en recuperación, pero de verdad que me siento bastante angustiada porque no quiero estar triste ese día y sobre todo que mi familia no me vea triste. La intervención correspondiente a esta invitación, la intervención correspondiente fue la invitación de pensar en aquello que ella había dicho. Me siento angustiada porque no quiero estar triste y me ven así ese día. Lo cual, en lo particular, me pareció bastante significativo, porque parecía que ya esto no provenía del inconsciente, sino que ya la paciente estaba bastante consciente de los hechos que se aproximaban. En estas sesiones donde parecía estar la paciente vulnerable por las fechas decembrinas, se pudo trabajar y profundizar en la situación de repudio hacia la fotografía de la madre, mediante un proceso de intervención, al hacerle notar que lo encontrado es una representación mutada en una especie de forma infinita que hace repetir la representación y el problema sin obtener conclusión o descarga alguna. Es decir, el observar la fotografía de la madre a la paciente le provoca un llanto inmediato, así como un malestar reflejado en desidia y tristeza. También en poca movilidad, porque no hace nada más que estar en el cuarto llorando. Esta situación de estar en el cuarto le genera una culpa ante el esposo, ante el nieto, ante la hija e incluso ante los mismos ideales que ella defiende de la madre. En respuesta automática, ella evita ver la fotografía. Una vez que esto le quedó presente a la paciente, fue evidente cómo ella encontró más soltura en las siguientes sesiones, hablando así de la inconformidad que tenía en contra de los familiares que ella había expresado. Esta inconformidad era por no haber estado al pendiente de la madre cuando ésta lo necesitó por los padecimientos de salud, recordando que ella, la paciente, sí estuvo incondicionalmente con la madre, aunque hubiera cosas que no le agradaban del todo. Cabe señalar que era la primera vez que daba signos de algo negativo acerca de la madre. Delia dice que su madre estableció una relación con un señor al que a ella nunca le agradó, a pesar de que, dicho por la misma Delia, la persona contribuyó en lo que más pudo con la familia cuando ésta lo necesitaba. Ese señor no era mi papá. Bueno, creo que no me hizo falta papá. Ni el verdadero, ni mucho menos uno postizo. Entonces, si no me había hecho falta, ¿yo por qué tenía que quererlo? Creo que algunas veces mi mamá nos obligó a quererlo,
pero la verdad yo nunca le hice caso. Es más, creo que en ocasiones esto hacía que él se sintiera más importante que a nosotros sus propios hijos. Ahora me llevo bien con el señor. De vez en cuando le doy su rondín porque pobrecito no tiene familia. Reiteradamente es pertinente señalar una segunda opinión adversa a la idealización que planteaba sobre la mamá. La sesión. Decidí establecer el título de La sesión a este fragmento, haciendo hincapié en la grandeza que este título podría otorgar a la exposición de este caso, pues me parece ser esta sesión, la que a continuación narraré, como la que marcó la pauta de una nueva representación y la finalización del primer significante metido por Delia. Nuevamente la sesión se tornó a modo de dar un reporte por parte e iniciativa de la paciente, acerca del sentido y la evolución que llevaba por la pérdida de la madre, así como situaciones que le habían ocurrido durante la semana. Eso ocurrió casi todas las sesiones. Ella parecía haber generado un reporte semanal, el cual me otorgaba al iniciar la sesión. Esta semana me sentí mejor. Solo hubo un día que me tuve la intención de sentarme a platicar con ella. Jalé una silla, me senté frente a su retrato e intenté contarle todo aquello que me preocupa. Ya sabe usted, el dinero, esto del COVID, la relación de mis hermanos, la relación de mi hija, la relación de mis nietos, en fin. Solo entre más le platicaba, más se me hacía un nudo en la garganta y comencé a llorar mucho. Hasta que mejor me paré y me puse a limpiar y hacer la comida porque iba a llegar mi esposo. Cuando estaba haciendo la comida, me acordé de una canción del Buki. Se llama Nos faltó tiempo. Yo busqué esta canción y esa canción no se llama Nos faltó tiempo. La canción se llama Recuerdos, tristeza y soledad. Bueno, continúo. Cuando la cantaba, no sé por qué me acordé de mi mamá y no podía controlar el llanto. Quería platicarle esto a usted, Julio, porque fíjese que cuando la cantaba me empecé a sentir como enojada. Como cuando le dedica una canción a alguien de esas canciones ardidas, así mismo me sentí. Yo creo que fue eso, que nos faltó tiempo. ¿Para qué le faltó tiempo, Delia? Pues como dice la canción, para decirnos cosas. Incluso he pensado si me haría bien. ¿Usted cómo ve? Tengo ganas de ir al panteón y hablar de esto, de que nos faltó tiempo, pero como que me da pesar porque a veces quiero gritar. ¿Gritar? Sí, quiero gritar y desahogarme, a ver si ya dejo de estar así. ¿Y qué quisiera gritar, Delia? Puede hacerlo ahora si gusta. No, quiero ir a gritar al panteón. ¿Gritar o gritarle? ¿A quién, Delia? A ella, a mi mamá. Quisiera decirle que por qué me dejó, que por qué no se cuidó, que por qué no hizo caso de las recomendaciones que le decían, que no fue mi culpa que se haya ido, que si era invencible, entonces ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? Todo esto fue con un llanto realmente descargante. Y bueno, faltando 10 minutos para terminar esta sesión, decidí que era pertinente descender el nivel de la sesión guardando un silencio, mismo que se prolongó al ritmo que el llanto también fue descendiendo. A partir de esta sesión, Delia continuó ya las siguientes sesiones dando pequeños destellos de aquel malestar traído a Coapsi, como si fuera un resfriado, como si ya hubiera pasado y que solamente tenía la seguridad que no hubo consecuencias a raíz de esto. Las últimas sesiones, la paciente se ha delimitado a narrar eventos que le ocurren en la semana y a manifestar la mejora de la relación con el esposo. La elaboración, en cuanto al caso, y gracias a las supervisiones de Coapsi, decidí que la mejor vía para trazar y trabajar este caso fue tomar como referente el tema de duelo y melancolía de Sigmund Freud. Este texto de los años 1914 y 1916 apareció en la obra Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, trabajo sobre metapsicología y otras obras. Es del tomo 14 y pues prácticamente refiere a la distinción casi indiferenciable que hay entre estos dos temas. El duelo explica la relación con dos características principales, la reacción con dos características principales. Una, la que refiere a la pérdida de un ser o de un objeto real y sobre todo significativo para él. Y la segunda, el tiempo natural y necesario que se establece para la elaboración de este proceso. Según el caso, durante el proceso, el sujeto pierde el interés por el mundo exterior, bloqueando la energía de las pulsiones o instintos, líbido, a todo objeto que no empatice con aquello perdido. De esta manera, el objeto perdido es investido por toda la capacidad libidinal que pueden emplear los sujetos a tal efecto que impiden que procesos de nuevas vinculaciones se lleven a cabo.
Sin embargo, el trabajo del duelo en el yo pone un funcionamiento de un mecanismo que elabora un mecanismo de defensa, perdón, permitiendo a cabo que después de un tiempo una realidad renovada invista a esta proporción libidinal únicamente para él. O sea, le dedica una parte libidinal únicamente para ese recuerdo, para esa parte del duelo o esa parte del objetivo perdido. Ahora bien, la melancolía se singulariza sobre todo por el anímico psíquico, por una desazón profundamente dolida, una cancelación total de interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de toda productividad y una rebaja en el sentimiento que se exterioriza con autorreproches, autodenigraciones y en ocasiones posibles boicoteos de salud que externan delirantes expectativas de castigo. Este cuadro se aproxima a una semejanza casi idéntica con el duelo. La única diferencia es que en el duelo falta la perturbación del sentimiento. Constantemente nos hacemos la pregunta hasta cuándo va a durar el duelo y muchas veces es intervenido o perturbado a diferencia de la melancolía. En el sumario de intervenciones, en cuanto a proceso de elaboración refiere, la representación, o sea, lo reprimido, es abandonado por la libido. Tal representación contiene múltiples huellas némicas y también de ellas la libido se retira para dar paso a un proceso en el cual el yo se deja llevar por la satisfacción narcisista, o sea, lo que pasó con esta señora al descargar esa culpa que traía con esa fijación narcisista, dando paso a un gasto considerable del bloqueo pulsional y el cual permite que la representación afectante comience a dispersarse. En la actualidad, la división que se realiza para distinguir el duelo y la melancolía constantemente se basa en que la melancolía pertenece meramente a situaciones psicóticas y el duelo es visto de una manera natural, que no requiere una intervención tanto médica o terapéutica. Una de las propuestas que yo quisiera hacer en este caso es que la frontera entre el duelo y la melancolía no es tan marcada e incluso no está tan protegida como normalmente se entiende entre la diferencia del duelo y melancolía. Pareciera que esta frontera es demarcada únicamente por un diagnóstico realizado a partir de que esto es melancolía y hay que tratarse conforme a una situación psicótica. Mi propuesta es las que yo denominé en este caso las operaciones melancólicas en el duelo. ¿Qué es esto? La distinción entre duelo y melancolía queda sobrevalorada y sería pertinente adoptar la idea de operaciones melancólicas en el duelo. Es decir, que rasgos melancólicos, tanto signos como intervenciones, sí se hacen presente en el proceso de duelo, pero esto no llega a referir totalmente un cuadro psicótico. Y la otra idea que yo quisiera intervenir en esta situación es que una de las intervenciones apropiadas para este modelo de operaciones melancólicas es dejar de inclinar las proporciones o diagnósticos psicóticos hacia la melancolía y sí referir una búsqueda profunda de la descarga narcisista para desbloquear el objeto libidinal que está opacando la representación afectante. Este sería el caso concretamente que tuve, que quise traer aquí con ustedes. Y bueno, muchísimas gracias por escuchar. No, muchas gracias a ti, Julio. Pues súper interesante, yo digo. Y sí, tanto en el caso de Andrea, ¿no? Las vicisitudes entre, pues esto dialéctico, ¿no? De la transferencia imaginaria, y esta propuesta, ¿no? Operaciones melancólicas, también en parte justo de eso se trata, ¿no? No únicamente creo que pudimos ver cómo es que se va consolidando un estilo, una forma peculiar de cada uno de ustedes para construir un caso, para dar cuenta de lo que hacen, ¿no? De su práctica. Bajo el entendido, ¿no? Asumiendo de que pues hay ahí toda una labor o un trabajo en su propio análisis o terapia, ¿no? Y que hay supervisión y que además están al tanto, ¿no? En el esfuerzo sostenido por la cuestión teórica, por la formación teórica. Muchas felicidades a ambos. Creo que también se puede ver en ambos casos que
pues lo que caracteriza a la clínica psicoanalítica en parte, solo en parte, pues es la libertad, ¿no? Para dar cuenta desde el lugar que uno elija, ¿no? O sea, creo que lo importante es la manera en la cual uno sostiene o uno argumenta lo que hace, el cómo interviene, ¿no? Y pues bueno, yo intentando ser breve, porque también sabemos que en esta dinámica de los Ateneos, pues quien comenta los casos, ¿no? Que les decía yo al principio, pues en este caso soy yo, ¿no? Hay muchísimas vertientes o muchísimas aristas de ambos casos, ¿no? Creo que son complejos como creo que cualquier caso, ¿no? No hay un caso sencillo o simple. Pero pues a mí, en lo particular, y en este momento, pues sí me interesa mucho el tema de la eficacia, ¿no? De la eficacia del psicoanálisis, el de los efectos terapéuticos, ¿no? O esa dimensión terapéutica del psicoanálisis. Yo considero que es un tema que a veces que se deja un tanto de lado, ¿no? Como si fuera secundario, perdón, o incluso terciario, ¿no? Se deja así como por añadidura, diría Lacan, pero bueno, ahorita les haré unos comentarios acerca de que eso también habría que relativizarlo, lo de que los efectos terapéuticos son por añadidura. No pretendo para nada, ya lo dije al principio, ¿no? En estos tiempos que estamos cargadísimos de eh, ideologías, hegemonías, activismos, eh, imposiciones, dictaduras y etcétera, pues no es mi idea, como decir que por aquí va, ¿no? El rollo de la práctica clínica en Coapsi. No, más bien creo que la apuesta es por la diversidad o por la pluralidad de, de escuchas, ¿no? De miradas. Bueno, entonces, este comentario breve, que tiene, según yo considero, relación con ambos casos, tiene que ver con algo que yo le nombré así como lo que nos post ocupa. Yo creo que lo que nos preocupa tiene que ver con el tema de la formación, ¿no? Estar concernida por el tema de la formación. Creo que lo que nos ocupa es justamente poner en práctica el dispositivo y creo que eso no se puede si uno no está colocada o colocado dentro del mismo, ¿no? Creo que en ambos casos estamos viendo muchísimas, llamémosle así, habilidades, aptitudes, incluso estilo, ¿no? Ya un estilo que se está definiendo, ¿no? De cómo se escucha, cómo se concibe el caso, cómo se interviene, cómo se piensa y reflexiona acerca de los efectos de sus intervenciones. Creo que eso es en el ruedo, ¿no? Así como tal cual en la intervención misma. Y creo que lo que nos post ocupa, eh, por lo menos en mi caso, es lo que ocurre así, después, como su nombre lo indica, ¿no? El qué pasó. En esta pues cultura, ¿no? De la medición y la evaluación o la sobreevaluación, y que mucho tiene que ver también lo que pues algunos autores han nombrado como la japicracia, ¿no? El tema del bienestar, la felicidad, ¿no? Eh, las intervenciones de autoayuda, de ayuda mutua, de coaching, etcétera. Bueno, eso existe, ¿no? Eh, ¿Qué relación guardamos con eso? Bueno, de entrada creo que ninguna. Sin embargo, hay aspectos que, que tienen que ver, que hacen resonancia, ¿no? Eh, y me refiero al tema, ya lo dije, los efectos terapéuticos. Creo que hay aún hoy día, más allá de que haya por un lado, ¿no? Un auge en esto de estudiar y formarse como psicoanalista, pues también está la otra parte, ¿no? La devaluación, la anulación o la búsqueda de disminuir lo más que se pueda al psicoanálisis, ¿no? Y sobre todo creo que este tema
pues nos importa, nos concierne, porque estamos dentro de una institución, dentro del así llamado campo de la salud mental, ¿no? Y como decía al principio, dentro del trabajo comunitario. Y en función también de que la gente así, ¿no? La gente, o las personas, ya sabemos que la persona, el individuo, el organismo, el sujeto, pues no son lo mismo, conceptualmente no son lo mismo, sí, ya sabemos. Sin embargo, la gente eh, quiere sentirse bien, ¿no? Y como que, ¿qué hacemos ante eso? ¿Cómo recibimos? ¿Cómo acogemos eso? ¿No? ¿Y qué hacemos con eso? Eh, no en aras o con miras a que nos pongan palomita, ¿no? Así como miren, sí funciona, ¿no? Sí funciona, sí sirve, ¿no? No, sino que con estas citas, algunas que como una especie de tejido que, que hice brevemente, este, la idea es poder compartir, ¿no? Una reflexión que tiene que ver con eso. Un tema que a veces no suena mucho. El tema de la felicidad, ¿no? Y el tema del bienestar. La gente, sea quien sea, entra a Coapsi y hay una mejoría. Bueno, todas las personas que están acá dentro del equipo de Coapsi, efectivamente, así es, en muchos aspectos, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Cómo podemos dar cuenta de eso, de esa mejoría? E incluso de ese sentimiento con o sin comillas de felicidad, ¿no? Pues creo que son preguntas que sí valen la pena, o sea, sí son, me parece, son importantes. Eh, Muchas veces se dice, ¿no? ¿Para qué el psicoanálisis? ¿Para qué el psicoanálisis si es largo, es costoso eh, y además no es efectivo? Entonces, como que, pues, ¿para qué, no? Ya salió sobrando desde hace mucho, con todas estas prácticas modernas, ultra, hiper, mega modernas, que están basadas en la evidencia, ahí sí hay evidencia, pues entonces, como por qué seguirle de este lado, ¿no? Eh, no es efectivo. Tomemos unos ejemplos. Hay muchísimos, pero si ustedes revisan el texto, el libro negro del psicoanálisis, ¿no? De Borch, Jacobsen, Coutreau, Lux y Van Riller. Ese libro salió en el 2007, el libro negro del psicoanálisis. Eh, por otro lado, este famosísimo filósofo, Michel Onfray, Freud, El crepúsculo de un ídolo. Ese libro salió en el 2010. Y hay otro que salió antes, en el 2002. Eh, La locura en el diván, culpando a la víctima durante el apogeo del psicoanálisis. Me llama la atención, sí, dos cosas. Por un lado está el tema del cientificismo, ¿no? No la cientificidad, sino todas esas críticas, yo pondría comillas, ¿no? A eso de críticas, con relación a la devaluación del psicoanálisis en su cientificidad, ¿no? Pero que en otros contextos hemos hablado, bueno, yo en lo personal es un tema que me interesa mucho. Dejando de lado eso, ¿no? También existe la devaluación, ¿no? El intento sostenido de desacreditar a la persona, ¿no? Eh, yo nomás les exhorto a que lean, revisen estos textos, o si ya lo hicieron, ¿no? Ese intento imperioso, ¿no? De destruir y de devaluar a la persona de Freud, ¿no? Lo contrario, no, pues no implicaría tampoco idolatrar. O sea, una cosa es Freud persona, otra cosa es Freud obra, ¿no? El psicoanálisis como obra y como autor. Eh, y ha habido un auge de estos textos, ¿no? Haciendo mención a lo absurdo de continuar con estas prácticas. Colette Soler, en un programa de televisión argentina que se llama El Refugio de la Cultura, habla de este fenómeno que en los encabezados de periódicos, de redes sociales, de medios, ¿no?
Seguramente han visto estos anuncios que obviamente venden mucho, ¿no? Generalmente lo hacen a manera de pregunta. ¿Es el fin del psicoanálisis? ¿El psicoanálisis está muerto? ¿Freud fue un impostor? ¿Freud cocainómano? Cosas así, ¿no? El tema del linchamiento digital y todas esas cosas. Lo cual, pues nos implica, ¿no? Porque pues vamos, digamos, trabajando o elaborando cosas de la mano, pues de un impostor, ¿no? De un cocainómano, de alguien que engaña, de alguien que revictimiza, ¿no? Eh, y bueno, pues me parece que obviamente no es así, ¿no? Colette Soler dice que lo complicado hoy día no es tanto que no haya personas que quieran tratar ese sufrimiento, ese exceso de sufrimiento o ese goce desmedido, que lo complicado tiene que ver con lo realmente difícil es sostener el acto analítico con el rigor necesario. Ajá. Y eso que se oye como muy abstracto, como muy, no sé qué piensen ustedes, pero a mí me parece que ese intento, ese trabajo, esa labor, este, pues lo acabamos de escuchar, ¿no? Con estas elaboraciones o con estas construcciones de dos casos, de Andrea y de Julio. Creo que eso es lo complicado. Sí, ciertamente está toda el grupo de pues, disciplinas y de agentes de esas disciplinas que pues están como tratando de anular, ¿no? la práctica del psicoanálisis. Pero Colette Soler menciona esto que a mí me parece muy relevante, ¿no? Creo que eso es lo complicado, estar en el rollo de la formación y de manera consistente sostener esa práctica, ese acto analítico, ¿no? Con rigor. Por otro lado, con relación a esto del bienestar y la felicidad, eh, pues sabemos, ¿no? Que muchas veces, muchas de las prácticas en psicología apuntan o buscan pues, la adaptación, ¿no? Eh, yo pues, nomás les traigo una cita súper breve, ¿no? Del seminario 3 de Lacan, de 1956, me parece, sí. Si uno piensa en un sujeto adaptado, un sujeto maduro, ¿no? Así como muy a la línea, pues esas personas no son psicoanalistas. Ser psicoanalistas es sencillamente, dice Lacan, abrir los ojos ante la evidencia de que nada es más desadaptado y más disparatado que la realidad humana. Eh, no hay relación. Eso no significa que después de un tratamiento, sea breve o no, o lo que concibamos por eso, pienso, ¿no? Puede haber un lugar distinto del sujeto en su relación con la realidad. Ya sabemos que el tema de la realidad es un tema complicadísimo, ¿no? La realidad psíquica, la realidad objetiva, el tema de la verdad, pero hay un cambio de postura, que eso puede ser traducido en efectos terapéuticos o no, eso también es importante, pero creo que es otro asunto. Eh, pero no hay una búsqueda de la adaptación. Por otro lado, pues no me parece irrelevante, ¿no? En las conferencias estas que dio Lacan en Estados Unidos, que son varias, en una de ellas le preguntan, ¿no? ¿Qué onda con el psicoanálisis? ¿Para qué? ¿No? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Y cuándo terminar un análisis? ¿No? ¿Cuándo ya se pone un límite hasta ahí? Y él contesta, cuando el sujeto es feliz por vivir, con eso es suficiente, porque es feliz por vivir, ¿no? Creo que tiene eso resonancias y teniendo el cuidado de que cuando se cita, ¿no? Yo diría que una ley, bueno, para mí, por ejemplo, una ley es que un texto sin contexto
pues es pretexto a veces para decir cualquier disparate, ¿no? Entonces, bueno, yo les traigo unas citas, pero creo que lo más importante es que les resuene o que les haga sentido. Si eso no ocurre, bueno, pues obviamente no me harán caso, ¿no? Pero creo que esta cita de Lacan, de estas conferencias, me hicieron pensar en Freud, ¿no? En sus escritos técnicos, cuando está hablando de la transferencia entre muchas otras cosas, dice, la transferencia crea así un reino intermedio entre la enfermedad y la vida, en virtud del cual se cumple el tránsito de aquella a esta, la enfermedad a la vida. No dice de la enfermedad a la salud o de la enfermedad a la desaparición de los síntomas, ¿no? Y bueno, a mí eso me hace pensar también en otra cita de Freud, de estudios sobre la histeria, 1895. Me parece que está hablando con Elizabeth von R., ¿no? Freud le dice, pero usted se convencerá de que es grande la ganancia, está hablando del psicoanálisis, ¿no? De qué es lo que va a obtener. Se convencerá de que es grande la ganancia si conseguimos mudar su miseria histérica en infortunio ordinario. Con su vida anímica restablecida, usted podrá defenderse mejor de este último. Sí. Vivir. O sea, vivir con infortunio, con dolor, con pesar, con vicisitud, con broncas, con... Ajá. Sí, no hay una promesa, ¿no? Con los 5 millas de la adaptación, la felicidad, ¿no? Aunque Lacan hace mención de esto de la felicidad. En televisión, 1974, Lacan, bueno, ya ven cómo era Lacan, así como de enigmático y decía cosas. El sujeto es siempre feliz. Uh-huh. Y así la dejó, ¿no? Así que el sujeto es siempre feliz. Ya, o sea, llega a consulta, llega con, así como se menciona, motivo de consulta, ¿no? ¿Por qué quiero ir a CUAPS? Es feliz. Me parece a mí que habría que hacer la aclaración de que sí, es feliz, pero en la pulsión, que hay una satisfacción ahí, en el síntoma y en la pulsión, ¿no? Como si hubiera una felicidad infeliz, ¿no? Y que del lado del deseo, que del lado de la falta, es donde hay ahí ya un sufrimiento, un exceso de sufrimiento. Creo que lo que se busca, lo que se entiende por ello, es una nueva satisfacción. Una satisfacción en otra cosa, una satisfacción inédita. ¿Y a partir de qué? Creo que también, a mi parecer, es un muy buen ejemplo, ¿no? Esto que nos muestran. Si asocio mi dolor, ¿no? Esto que nos comentaba Andrea acerca de pues, la violencia padecida por esta mujer, ¿no? El dolor de la pérdida de esta otra mujer, Dalia, perdón, la paciente, la consultante de Julio, ¿no? Creo que si se pone ese dolor, ese sufrimiento, eh, se asocia con los significantes de la historia, con los que hagan eco, hagan olas o hagan resonancia, eh, ese dolor quedará integrado en mi vida, ¿no? Y de ese modo, relativizado. El sujeto empieza a relativizar eso terrible, horrible que ni siquiera se atrevía a decir a sí mismo, o sea, o aún menos a otra persona. Vemos en el caso de Julio, le comenta a su esposo y pues su esposo la manda a vender, y ya, ¿a qué vas a Cuapsi, no? O sea, vas a perder el tiempo, hacer cosas, a vender. Creo que eso, al integrarse a los significantes de una historia, empieza a haber un trabajo de matiz, de relativizar todo eso terrible. Y hasta que llega un punto donde se diluye, no del todo, sí se comienza a diluir ese, llamémosle así, potencial patógeno, ¿no? Relacionado con pues aquel evento o aquella situación por la cual llegó.
se produce sentido o un otro sentido. Y por consiguiente, pues, hay un alivio, ¿no? Creo. Así, dicho así, pues hay que fácil, ¿no? Obviamente no está fácil. En principio de cuentas, pues hay un sujeto que no quiere saber de sí mismo, en tanto sujeto, ¿no? Que está en ese regodeo de la queja. Y por otro lado, la dificultad es cómo escucho eso, cómo ordeno eso y cómo intervengo ante eso. Eh, hay también otra cita del discurso de Roma, en Lacan. Ahí habla de muchas cosas, pero hay una parte donde está trabajando análisis terminable e interminable de Freud, ¿no? 1938. Y dice, pues la clínica consiste en analizar, ¿no? Así como muy categórico. Y por añadidura viene la cura, ¿no? Eso también lo dijo en Variantes de la Cura Tipo, ¿no? Parafraseando a dos de los evangelios, ¿no? De preocúpate por alcanzar el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Bueno, Lacan habla de esto de tú, no, bueno, lo dijo así, pues, o sea, afiánzate del dispositivo, ¿no? O sea, poner en práctica eso y los efectos terapéuticos o la cura vendrá por añadidura. Sí, creo que tendría que ver con que esas inhibiciones, esas angustias, esos síntomas, esos malestares, al ser devueltos, ¿no? A la función de la palabra, ¿no? Y que eso está sostenido en un discurso, lo está sosteniendo, lo está produciendo un sujeto, pero se le está devolviendo a la función de la palabra. Eso que le está pasando, ¿no? Eso que hace llorar a esta señora o eso que le complica, ¿no? En relación a su imagen corporal de la paciente de Andrea, ¿no? Y por añadidura viene un desanudamiento, un zafarse de, ¿no? Recordando esta palabra destinar en latín, pues destinar es atadura, ¿no? Desatar, desujetar, desanudar. Eh, creo que eso nos puede ser útil con relación a cómo ubicar esto de los efectos terapéuticos. Ya en el caso específico de Andrea, de Julio, ¿no? Y en general de los casos acá en Cuapsi, eh, sí hay ahí varios problemas, ¿no? Que hay que repensar. ¿Cómo anudamos o cómo articulamos la clínica psicoanalítica con la clínica psicológica en un orden institucional que además es universitario, ¿no? Y que por otro lado, pues estos efectos analíticos que buscaríamos primero, ¿no? Los efectos de sujeto, ¿no? De qué manera dan cuenta o tienen relación con un rebote, por decirlo así, los efectos terapéuticos, efectos analíticos, efectos terapéuticos, pero cuidando de que pues no se cuelen ahí, por ahí, los efectos sugestivos, ¿no? O sea, la intervención donde uno está sugestionando al paciente, consultante, persona, como le queramos decir. Eso creo que es un problema. Esto de la terapéutica, ¿no? Lacan, en la proposición del 9 de octubre de 1967, ya me voy a apurar, dice, la única definición posible de la terapéutica es la de la restitución a un estado primero, que me parece está hablando de la terapéutica médica, ¿no? Dice Lacan, definición imposible precisamente de plantear en psicoanálisis. O sea, no, esa terapéutica, no, no opera, no tiene como sustancia. Y esto que les decía acerca de la sugestión, pues también tiene que ver en parte o en gran parte con estos intentos de devaluar, ¿no? De criticar en mal sentido la práctica del psicoanálisis como, pues eso, como meros efectos sugestivos. Eh, y que esa supuesta eficacia, ¿no? O sea, sí hay cambios, pero así como eficacia,
Más bien la persona salió sugestionada, pero ni hay terapéutica, ni hay mejoría, ¿no? Etcétera. Bueno, les decía, en Variantes de la cura tipo, un texto que está en los escritos, sí, ahí dijo Lacan que la cura procede por añadidura o viene por añadidura, lo cual creo yo que da pauta o dio pauta o sigue dando pauta a lecturas, yo diría entre comillas, distorsionadas. ¿Por qué distorsionadas? Digo yo que distorsionadas porque Lacan mismo, en una de las poquititas ocasiones, según yo también, donde da explicaciones, así como da aclaraciones, me parece que casi nunca hace eso, ¿no? Pero bueno, más allá de mis opiniones e impresiones, él en el seminario 10 aclara la situación. En el seminario 10, el de la angustia. Dice, recuerdo haber provocado indignación en esa clase de colegas que, llegado el caso, saben parapetarse tras no sé qué infatuación de buenos sentimientos destinada a tranquilizar no sé a quién. Cuando dije que en el análisis la curación llegaba en cierto modo por añadidura. En ello se creyó advertir algún desdén hacia aquel a cuyo cargo estamos, hacia el que sufre. Pero yo hablaba desde un punto de vista metodológico. Es bien cierto que nuestra justificación y nuestro deber, así, nuestra justificación y nuestro deber son el de mejorar la posición de aquel que sufre. Ajá. Digo, no está diciendo que prometámosle a la gente que va a ser feliz y va a haber bienestar excesivo, porque, o sea, no, pero está haciendo referencia a mejorar, ¿no?, la posición del que sufre. Y esto también lo anudo un poquito con otra cita de Soler, de Colette Soler, de este texto Finales de Análisis. Y bueno, a ver qué les parece. Ella dice, lo que lo justifica, haciendo referencia al porqué del psicoanálisis, lo que lo justifica es que hay un éxito del psicoanálisis, es decir, que hay logros terapéuticos, y eso nos asegura, y eso le aseguró de entrada a Lacan, que hay un real en juego en este dispositivo. Por eso no hay que hablar con demasiado desprecio de los logros terapéuticos, porque por empezar, no hay psicoanálisis sin éxito terapéutico, que aunque parcial, es ciertamente necesario, porque si no hubiera efecto terapéutico, eficacia terapéutica, no quedaría, después de todo, nada del psicoanálisis. No quedaría nada para asegurarnos de que todo ese bla, bla, bla está conectado con algo real. Sí. Una cosa es que se oferte, ¿no? Oferte así como, tal cual como promesa, ¿no? El bienestar. Todo este comentario tiene que ver con replantear, o que me parece importante replantear el lugar de la felicidad y el bienestar, de la eficacia del análisis y de los efectos terapéuticos. Creo que es incidir en el lugar del sujeto, ¿no? Buscamos, sí, primero los efectos, ya lo dije, la implicación subjetiva, como mencionó Andrea, los efectos analíticos, que el sujeto reconozca la existencia del desconocimiento de que allí mismo en el sufrimiento y en la queja hay también una satisfacción y que él o ella no puede advertir, y tampoco vivir como tal, ¿no? Como una satisfacción. Luego entonces vienen los efectos terapéuticos. Y yo diría más temprano que tarde. Iba a decir tarde que temprano, pero yo considero que más temprano que tarde. Ahora, pues, ¿cómo es que estando acá, ¿no? En CUAPI, cuando estamos dentro de un contexto institucional, en el caso, en el campo de la salud mental, y bueno, y la educación superior,
la educación universitaria, pues tenemos, no sé qué les parezca esto, sí, tenemos que además de ocuparnos por la demostración de la eficacia del psicoanálisis sin renunciar a sus principios, pues tenemos presente la necesidad de no autosegregarnos como praxis, es decir, hacer valer su incidencia eficaz en el medio en el cual intervenimos. Me parece, hay un más allá de los efectos terapéuticos, ¿sí? Como se los comentaba, creo que en parte es lo que nos ocupa, y que creo que estos espacios son útiles para eso, para elaborar, para seguir tejiendo, ¿no? Haciendo texto de esta complicada relación entre la clínica, la teoría, ¿no? El tema de la formación. Y pues yo hasta aquí el comentario. Creo que si pueden escribir sus preguntas o abrir sus micrófonos, yo nada más brevemente les pediría, de favor, si pueden hacer un breve, o bueno, si no quieren que sea breve, está bien, un comentario sobre esta parte terapéutica o esta parte de la eficacia de la intervención en sus casos. A mí me parece que es muy claro que hay efectos terapéuticos, ¿no? Eh, y que pienso sería un error intentar sistematizarlos a partir de los axiomas del paradigma cuantitativo, ¿no? O sea, sistematizarlos sí, pero desde nuestros axiomas y desde nuestras metodologías. Eh, Así como no recuerdo en qué texto Freud habla, ¿no? De quien empieza a ceder en las palabras, pues termina cediendo en los hechos. ¿Por qué digo esto? Porque también muchos intentos por hacer adecuaciones, ¿no? Como sí, apliquemos un pretest, post-test, ¿no? Con un análisis estadístico de chi cuadrada para entonces, ¿no? Y a partir de un muestreo representativo, ahí está como si el psicoanálisis funciona. Bueno, ahí ya hablaron como de un alebrije, ¿no? Ya no quedó nada del psicoanálisis y se está demostrando quién sabe qué cosa a partir de que no hay correspondencia, ¿no? No hay rigor en términos metodológicos y epistemológicos. Pero bueno, ¿qué piensan este, acerca de lo terapéutico en sus trabajos, en sus casos? Bueno, pues yo pienso que sí, o sea, en los casos que he tenido y en general en Coapsi, claro que hay efectos analíticos y efectos terapéuticos. Y bueno, o sea, podemos ver que la gente recomienda el servicio, ¿no? Que siempre hay personas que recurren porque lo necesitan y confían en que justo algo pueden conseguir respecto al deseo de minimizar un poco el sufrimiento, que era lo que tú estabas diciendo ahorita. Y pues por supuesto que las reuniones en las que supervisamos los casos, o sea, la escucha que tenemos también de los demás, de nuestros demás compañeros, pues de ti, de quien supervisa Coapsi, también brinda un panorama muchísimo más amplio acerca de cómo ver el caso, de cómo intervenir, de cómo darnos cuenta si hay algo que no estamos volteando a ver. Entonces, sí, yo pienso eso. Sí, sí, Julio, quisieras comentar porque ya después Nacho levantó la mano. Sí, yo creo que a partir de, y voy a ponerlo del otro lado, y precisamente con lo que nosotros estamos enfocados, que es la escucha y esa voz populi, ¿no? Que viene de allá. Sobre todo enfatizar que no hay esa publicidad o esa gestación de marketing de Quapsi, sino que es las mismas personas que han ido
gestionando esta atención hacia COAPSI. Y esto hace reflejar estas situaciones terapéuticas que quiere decir que sí han cambiado, que sí han hecho impacto en las personas que han venido a COAPSI y con las personas que están estado trabajando, sí se ha generado este impacto, sí se ha generado este cambio terapéutico por el cual también se ha ido gestionando en otras personas y ha venido hacia COAPSI. Y sobre todo me quedo con este punto de los efectos terapéuticos como una función de eje orientador. No somos cambiantes o no somos impositores del síntoma, sino somos más bien como un eje orientador a esta parte de la pulsión, a esta parte de la afección. Y sobre todo que eso hemos podido, pues repito, si no modificar, sí impactar en ello. Y pues repito, la gente es la que nos ha estado dando ese voto de confianza. Gracias. Sí, gracias, Julio. Pues decía Nacho, levantó la mano y también Sandra. Sí, bueno, me parece en lo más humilde opinión. Sí me escucho, ¿verdad? ¿Ya me escucho? Ah, ok. Pues que va a sonar muy de busco plata, encontré oro. Me parece que eso es lo que hace el análisis, pero no estás buscando en lo externo ya, porque creo que esa es la demanda, ¿no? Buscar a un otro que te dé la respuesta, a un otro que te diga cuál es el camino, a un otro que te diga pare de sufrir. Creo que ahí es donde empiezas a hacer un cierto análisis cuando tú apuntas y dejas a un lado totalmente todo y escuchas bien, apuntas los tesoros anímicos, los tesoros significantes, y ahí es cuando concluyo con la frase de encuentro oro no en el externo, sino en lo interno, y qué hacer con eso. Nada más quería apuntar eso. Gracias, Nacho. Y Sandra, Ufa. Tienes su micrófono. Está apagado tu micro. Es la autocensura. Como ya se va a acabar, estoy aprovechando los últimos momentos de la autocensura. Luego vamos a hacer esto conmigo en la vida presencial para ver qué pasa. Bueno, decía que bueno que no me escucharon, quizá ya me arrepiento. No, es que yo oigo lo que dice Jorge y no sé, o sea, digo, sinceramente me gustaría volver a escuchar si hay tiempo, pues a Andrea y a Julio que dijeran, ¿por qué creen que recomiendan, no? Porque esto parece ante estas demandas culturales y demás, pareciera como un fracaso total, o sea, pero efectivamente sí, como dicen, sí se recomienda. No sé incluso si uno tenga que estarle diciendo a la gente qué no hacer, ¿no? Yo ahí pondría como entre paréntesis lo que dice Ignacio, ¿no? Porque pues, si alguien quiere ir a estos espacios de pare de sufrir, pues que vaya, ¿no? O sea, no es como que uno les esté diciendo y tienes prohibido donde te vea, ahí, pues, ¿no? Ahí uno caería como en la misma trampa, pero sí me gustaría escucharles. Digo, evidentemente uno tiene sus reflexiones, pero pues uno tarda, ¿no? Porque estar aquí defendiendo, si de alguna manera hay que defenderlo, porque también la misma expresión me ocasiona ruido, pero bueno, si uno simpatiza, si uno es de la idea de que el psicoanálisis tiene cabida, que es como yo lo expresaría, pues siempre está como en constante cuestionamiento y no es nada extraño que siempre se nos pregunte ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué sirve? Pienso incluso hasta esta demanda que hay cuando uno es paciente, que siempre hay alguien que se acerca y dice, pero te veo igual, ¿no? O sea, esto no está funcionando. Como que tuvieran que ver una evidencia, como bien dices, Georgela, ahí cuantificable, ¿no?
como si uno tuviera que ir como una especie de cirugía, no sé, me gustaría eso, como escucharles su reflexión de, digo, obviamente primero que participe Omar, no sé si después nos juntan sus aportaciones, de qué es lo que consideran, de por qué recomiendan, ¿no? O sea, esto que pareciera desolador, que no va acorde a las promesas habituales de lo que sería un coaching, de lo que sería una psicoterapia con otro tipo de tintes donde sí se marcan claramente, entiendo yo que objetivos y a veces incluso cantidad de sesiones en que se van a lograr, ¿no? O sea, vamos a lograr esto en tantas sesiones y vas a hacer esto. Incluso hay momentos que en la misma terapia se van como con una sensación de fraude si uno no les deja tarea, ¿no? Así como entonces, ¿para qué pagué si aquí ni me dejan una tarea, ¿no? Esto que dice, yo tampoco estaría tan segura de si se van ya sabiendo que no hay nadie que les va a decir lo que van a hacer, a lo mejor se van ya sabiendo que lo que quieren es, ¿ves lo que provoca, Sergio? Pero el pago es otro, diría yo. Bueno, pero sí me gustaría, o sea, realmente a mí me parece polémico, no sé si solamente sea a mí, pero sí me parece que posiblemente ahorita nada más den una apreciación, porque esto sigue, ¿no? O sea, no es que haya una respuesta así fácil y sencilla de cómo enfrentar este tipo de cuestionamientos constantes. Y bueno, pues ya, muchas felicidades de todas formas a ustedes que nos presentaron los casos y obviamente a Georgel que coordina todo este espectáculo. Pues ya. Sí, Omar. Omar, vas. Sí, bueno, igual felicidades a los dos, creo que están muy, y como decía, creo que es muy rigurosa la forma en que presentan sus casos, estuvo muy interesante eso. Ahorita me quedo pensando también en la cuestión de la eficacia, ¿no? Y un poquito de la recomendación de lo que decía Sandra, o sea, creo que, y también pensando un poco en Freud, por ejemplo, cuando hablaba en recordar, repetir, elaborar, como de repente en ese trabajo de análisis, cuando aparece un poco el conflicto, la resistencia, como la angustia, es cuando empieza a ver, digamos, efectos, no sé si eficacia, porque también eficacia me hace pensar en el tiempo, ¿no? En el tiempo concreto de lo que puede ser un trabajo. Entonces, cuando se empieza a presentar eso que no es tan cómodo, ahí parece que empieza a haber un trabajo. Y eso de recomendar eso a alguien es bastante difícil, ¿no? También lo que decía ahorita Sandra, bueno, te veo peor incluso, ¿no? No igual, peor, ¿no? Entonces, creo que también eso llega a pasar. Entonces, ahí a mí la cuestión de la eficacia, entiendo un poco cómo la estaba mencionando y pensando Perfil, pero creo que sí el tiempo ahí es un factor importante a pensar, ¿no? Qué tanto, qué es eficaz, en qué tiempo, para quién es eficaz y al final va a ser eficaz no tanto en lo que podamos construir en un caso o crear una teoría, sino para quien está yendo a ese análisis, ¿no? Creo que eso es importante. Y bueno, yo tenía preguntas como más precisas para los casos, pero se me fueron olvidando mientras hablando de todo. Tenía una para Julio, que a mí también se me hace una cuestión bien interesante, esa, y una pregunta que a mí también se me ha presentado varias veces, ¿no? Como la diferencia entre esa melancolía, como quizá como una estructura, como algo de estructura, y un proceso de melancolización del sujeto, ¿no? O sea, como cómo el sujeto se puede constituir a partir de una melancolía, ¿no? Porque creo que desde Freud también, desde el principio de Freud, ¿no? Incluso en la carta 52, la cuestión de las transcripciones, hay una pérdida ya siempre, ¿no? Todo el proceso de transcripción incluye una pérdida. Entonces creo que ahí también se me hace muy interesante ese tema. Y ya una pregunta más. Lo quiero hacer rápido porque si no se me olvida. Para Andrea, yo ahí me quedé un poquito, no sé si llegué a entender todo, pero la cuestión de la transferencia imaginaria, ¿no? Cómo iba operando. ¿Tú cómo pensarías en tu caso? ¿Cómo fuiste viendo también cómo esa transferencia imaginaria se empieza a enganchar a una transferencia más simbólica, ¿no? Cómo esa neurosis primera quizá de llegar se empieza a hacer una neurosis más transferencial, ¿no? Creo que también es importante ir ubicando esos puntos y supuse que la estructura era un poquito como una histeria, por ahí estoy intuyendo un poquito del caso, pero no supe tampoco eso. Y ya, nada más que ya se va a acabar el tiempo igual, pero gracias. Sí, si quieren comentar Julio, Andrea, o Andrea, Julio. Sí, lo más, si podrías repetir, es que como que se cortó un poquito, no alcanzaste a escuchar la formulación. Bueno, lo de la melancolía más como la estructura y la cuestión de una estructuración del sujeto melancólica, ¿no? O sea, como una melancolización constitutiva, de cierta forma.
Sí, es que esa parte melancólica, como repito en la parte que expuse, muchas veces se va viendo hacia ya una parte o hacia una situación de un corte psicótico de ese tratamiento ya más eh, psiquiátrico, vamos, hacia esa parte, ¿no? Y esa propuesta que yo hacía de esos rasgos melancólicos que siguen palpantes en esta situación del duelo, pero también tener cuidado con esa estructura de la melancolía debido a, según mi percepción, ese compactamiento de otras características que incluso vienen desde la parte, por ejemplo, sado, ¿no? De ese goce de estar en esa parte, ¿no? Muchas veces de esa parte que se pierde el objetivo de la realidad al sentirse en el goce de la melancolía y no con el objetivo libidinal de regresar y poner esa investidura de las nuevas vinculaciones que se pueden hacer hacia un lado, ¿no? Siento que es como una compactación de esas características, el cual hace que se vaya hacia una estructura clínica, psiquiátrica, psicótica, que lejos de incluso raya en lo filoso, en la filosofía, ¿no? Más en esa parte melancólica que en la parte del duelo, ¿no? La parte del duelo, lo vuelvo a repetir, lo dejamos en esa parte natural como proceso, siempre y cuando también no sea perturbado, porque muchas veces con la ansiedad de que pase este proceso, se perturba y, bueno, puede caer en estas situaciones también de difundirse hacia otros parámetros. No sé si va por ahí la respuesta. Y Andrea, Sí, bueno, pues yo respondiendo a la pregunta de Omar acerca del paso de la transferencia imaginaria hacia lo simbólico, pues como dije en las conclusiones, que de hecho sí fue de manera muy breve, a través de esa transferencia que está del lado de lo imaginario, eso posibilita como un tipo de afianzamiento, no sé si existe esa palabra, pero que el paciente, el analizante, se afiance a través de, no sé, de la confianza que le inspira el analista, que eso es meramente imaginario. Y entonces, a través de eso, pues se hace como, bueno, yo hice como un gancho, un canal que me permitiera entonces intervenir, o sea, con esa confianza imaginaria que ya se instaló, pues se usa como gancho para poder intervenir, hacer intervenciones que tengan que ver con la implicación del analizante, ¿no? De que también tome pues, su posición dentro de lo que le sucede, en lo que se aqueja, y entonces ya es ahí con esas intervenciones donde a lo mejor se abre el cuestionamiento de parte pues, del paciente, ¿no? Y, y hay otra noción, o sea, ve desde otra óptica distinta eso que le pasa, y ahí en ese cuestionamiento se puede colocar en otro lugar. Entonces, a lo mejor es ahí lo que yo ubicaría como ese paso de la transferencia imaginaria al registro de lo simbólico. sí, híjole, y esto que preguntaba, que comentaba Sandra, este, pues les iba yo a decir que si querían brevemente comentar al respecto, pero ¿o cómo ven? O sea, ¿creen que pueda ser breve por el asunto del tiempo? O de tarea pendiente para la vida, porque pues tú también metes aquí cosas bien complicadas. No, pues realmente nada más es, digo, insisto, no creo que haya como una respuesta, pero sí
por lo menos si te entendí bien, Georgel, y que creo que es algo que apunta el psicoanálisis, pues tiene que ver con que si hay algún tipo de beneficio no es el común, si hay algún tipo de mejora, pudiéramos pensar en una mejora, tampoco es la convencional, y que sí es complicado porque estamos en un contexto actualmente cada vez más donde hay ciertas apreciaciones como esta idea de salud ahí medio hipostasiada que ni siquiera la medicina la logra, como esto de tener que estar feliz, ¿no? Constantemente de una manera ahí abrumadora. Entonces, pues nada, solamente eso, que me parece como muy interesante y bueno, que son cosas que constantemente nos estamos enfrentando. Entonces, pues se los dejo ahí para la vida, pero aclaro que Georgel empezó. Yo estaba aquí bien tranquila escuchando los casos y lanza ese tipo de alteraciones psíquicas. Sí. No, bueno, es que sí, es importante, pero sí tocamos ese punto ahí en las juntas, es algo que cíclicamente vuelve y vuelve una y otra vez. Eh, sí, la cosa es también cómo dar cuenta de eso. O sea, cómo, yo lo digo así, así como hay terapia basada en la evidencia, pues yo podría decir que es una intervención basada en la evidencia testimonial, no en la evidencia empírica, sino sí hay evidencias testimoniales relacionadas con lo singular, ¿no? Que eso puede ser traducido y sí, en 12 sesiones, pero sí es todo un tema, que no nos preocupemos, porque el siguiente jueves es 10 de febrero, eh, caray, porque es que a partir del 8 ya volvemos a lo presencial, pero hasta donde yo tengo entendido, el Ateneo es virtual, Porque vas a tener una compu. creo. Sí, sí. Entonces, pues, les invitamos el jueves, el siguiente jueves 10 va a estar Rebeca, ay, es su apellido, pero el sexto semestre, todas conocemos a Rebe, y y Libertad de octavo. El siguiente jueves 10 a las 4 por el mismo link. Y pues muchísimas gracias. Se cuidan mucho. Nos vemos entonces el siguiente jueves. Por favor. Bye, muchas gracias. Nos vemos. Gracias.